Buenas tardes, estudiantes del grado octavo. Que mi Dios me los siga bendiciendo. En la primera clase que vamos a desarrollar en química inorgánica del grado octavo, el tema es funciones y reacciones químicas. La química, al igual que otras ciencias, tiene un lenguaje propio. En el caso de los compuestos químicos, de acuerdo a su composición, puede ser compuestos orgánicos y compuestos inorgánicos. Los orgánicos, formados principalmente por carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y azufre. Inorgánicos son de origen mineral, como el cloruro de sodio y el oro. Número de elementos que forman los compuestos orgánicos. ¿Cómo se clasifican esos compuestos? Se clasifican en binarios, ternarios y cuaternarios. ¿Qué son aquellos compuestos binarios? Son aquellos que están formados por dos átomos diferentes. Observemos aquí el átomo hidrógeno y el átomo oxígeno. Aquí forman un compuesto, una sustancia inorgánica, compuesto inorgánico como el agua, formado por átomos de hidrógeno, dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Bien, son compuestos binarios. Bi significa dos. Compuestos ternarios, formados por tres tipos de átomos diferentes. Por ejemplo, este ejemplo, el calcio, el oxígeno y el hidrógeno. Este compuesto se llama hidróxido de calcio, formado, como ya se lo dije, por calcio, oxígeno e hidrógeno. Y los compuestos cuaternarios son aquellos que están formados por cuatro átomos diferentes. Por ejemplo, este compuesto que está aquí, como ejemplo, el carbonato de amonio, formado por nitrógeno, hidrógeno, carbono y oxígeno. Bien, las fórmulas químicas se han dado tipos. La fórmula molecular, por ejemplo, el agua, la fórmula molecular es esta: H2O. Esta es una fórmula molecular. Y una fórmula estructural, vamos a colocar el mismo ejemplo del agua: un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. Estos son enlaces. Vamos a hablar ahora, niños, de los estados de oxidación. ¿Qué es los estados de oxidación? Cuando diferentes átomos se combinan formando compuestos inorgánicos, sucede transferencia total o parcial de electrones. Recordemos que los electrones son las partículas subatómicas con carga eléctrica negativa. ¿Y qué es el número de oxidación? Representa el número de electrones que un átomo recibe o da cuando forma un compuesto, en estos casos. Ejemplo, el número de oxidación de un átomo es positivo, o sea, un catión. El átomo cede electrones. Cuando el número de oxidación de un átomo es negativo, o sea, anión, el átomo recibe electrones, o sea, gana. Bien, en las reglas, número de oxidación de cualquier elemento libre, no forma compuesto, es cero. Por ejemplo, el oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno o el cloro, cuando no forman compuesto, están en estado, son elementos libres. El número de oxidación de un elemento monoatómico es igual a su carga así. Por ejemplo, el potasio tiene un número de oxidación de 1, de 1. Y el calcio tiene un número de oxidación de 2. La regla de las aspas. Por ejemplo, cuando el aluminio se une con el oxígeno, se forma el óxido de aluminio. Observen aquí cuántos tiene más 3 el aluminio y menos 2 el oxígeno. Siempre va el catión y luego va el anión, o sea, positivo y negativo. En otro video vamos a hablar más sobre esta parte de la suma o estado de oxidación.
En el caso de aluminio, el método de las aspas, en la regla de las aspas, observen niños que el más 3 pasa a ser el oxígeno y el 2, menos 2, pasa al aluminio. En este caso, el catión cede electrones y ¿quién lo gana? El anión, como se cumple aquí en los estados de oxidación.